Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 78 del Tratado de Gitín. Vimos en la Mishnah, que habíamos dicho en la Mishnah, que si le tiraba el get a la mujer y decía si se lo tiró dentro de la casa de él o dentro del patio de él, dice afilu hu imaba mitad, incluso que estén en la misma cama los dos, es decir, que están conviviendo en esa casa. Dice afilu hu. Perdón, no es él. Afiluhu, explica aquí la Gemara, dice incluso que el get cayó dentro de la cama donde ella se encuentra. Entonces ahí dijimos que no, en Amegureshet, que no queda divorciada. Amar Rabba dijo Rabba, Loshanu, esto fue enseñado si el get está puesto junto con ella en la cama, que no es divorciada. Ella solamente cuando, Bemitashelo, cuando es el get está en la cama de él. Abal, pero pero si cayó en la cama de ella, Megoreshet, ahí queda divorciada. Tania Nameaji, así también se enseñó en una vereita. Rabbi Eliezer, o me dijo Rabbi Eliezer, Bemitashelo. Es decir, que es cuando cayó en la cama de él, en Amegoreshet. Ahí no está divorciada, Bemitashela, pero si es en la cama de ella, Megoreshet. Pregunta entonces la Gemara dice, Bemitashela, Megoreshet, ¿y acaso si cae en la cama de ella está divorciada? ¿Por qué? Porque esa cama está en la casa del marido. Y si es así, que el Avshel Lokeach Bereshut Moherhu, los utensilios del cliente están en el dominio del vendedor, como diciendo que la casa es de él y la cama es de ella, pero está dentro del dominio de él. Entonces, Shmat Mina, ¿qué se entiende de aquí? Que el Avshel Lokeach Bereshut Moher. Entonces, que estos utensilios del comprador que están en el dominio del vendedor, entonces, Kana Lokeach, es decir, que adquirió el cliente esos bienes. Entonces, responde la Gemara, explica y dice, Lotzrija. Dice, esto es necesario incluso cuando de Gaboa a Sara. Es decir, que esa cama tiene más de 10 tefajim de alto. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que algo que tiene más de 10 tefajim de alto representa un dominio de por sí mismo. Y entonces dijimos, cuando tiene más de 10 tefajim de alto, esa cama es un reshut por sí mismo. Y entonces, ena betla lishutó, no queda anulada por el dominio del marido sobre la casa en general. Por lo tanto, queda divorciada si cae el get. Pregunta entonces la Gemara, ve ahí kamakom kar'e. Es decir, adain yesh et makom ragle a mitad, todavía quedan los lugares donde están las patas de la cama, que están apoyadas en la tierra, en el dominio de él. A makom kare lo kav de inche. Es decir, ahí donde se apoya la cama, el marido no es meticuloso sobre ello, le da igual. Ahora, le tojeka, vimos en la Mishnah, si se lo tiró, le tojeka o le tojkalata, megoreshet, es decir, si se lo tiró a su ropa o a su cesta, quedó divorciada. Emma, y pregunta, ¿por qué? Dice que la shel lokeach birshut moherhu, es decir, esa cesta de la mujer o esa prenda está dentro del dominio del vendedor, que es el marido. Amar la viuda Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, que gon sheita kalta teluyaba, es decir, que esa cesta estaba colgada de su brazo, colgada de ella, ¿sí? Vejen Amar Rabbi Eleazar, y así también dijo Rabbi Eleazar, Amar Rabbi Yoshaya, en nombre de Rabbi Yoshaya, que Gon Shaita Kalta Teluyaba, que la cesta estaba colgada de su brazo. Rabbi Shimon Ben Lakish Omer, Amar, Rabbi Shimon Ben Lakish dice, ¿sí? Que Shura, es decir, que su cesta estaba atada a ella, a Falpishena Teluya, a pesar de que no estaba colgada. Rabada Baraba, dijo Rabada Baraba, que Gon Shaita Kalta, Munahat la ben yerjoteja. Es decir, que su cesta estaba puesta entre sus piernas y ella estaba de pie, sujetando entre las piernas la cesta. Ramesharsha bar Rav Dimi Amar. Ramesharsha, el hijo de Rav Dimi, dijo que Gon Shaita Baala mujer que la tot. Es decir, es como que el marido vende cestas y por lo tanto no le importa que haya una cesta más que sea la cesta de ella y él no la cuenta como suya. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Mekom Heka,
es decir, el lugar donde están sus prendas están arrastrándose sobre, o sea, tiene un vestido que es muy largo y va arrastrándose sobre el suelo, canuila. Entonces ahí donde ella va con su prenda, va adquiriendo ese lugar. Y como calta, canuila. Y el lugar donde ella apoya su cesta, queda adquirido para ella. Amar Raba, dijo Raba, Maita, ama de Rabbi Yohanan, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yohanan? Efishen Adam Mafkid, lo al makom jekabe lo al makom kalata. ¿Por qué? Porque la persona, el marido, no es meticuloso sobre el lugar donde está la ropa de ella, ni es el lugar donde está la cesta, el bolso de ella. Trae también la Gemara ahora algo que viene a reforzar la opinión de Rabbi Yohanan en la Beraita. Extraña Namiaji, así también se enseñó en una Beraita. Zeracola, se le tiró el get, le tojeka o le tojkalta, si se lo tiró entre sus prendas o en su cesta. O le tojkol davar sheu, que kalta, o cualquier otra cosa que sea como una cesta de ella, su bolso, etc. Aredome Goreshet queda divorciada. Contra la Gemara kol davar sheu, que kalta, todo aquello que es como la cesta. Le atuyema, ¿y qué es lo que viene? ¿Sí? A añadir. Le atuye, tasca de Ajla ba tambre. Es decir, la bolsa Sheohelet bo temarim, en la cual come dátiles, que también eso se considera como un utensilio de uso. Muy bien, vamos a ver la siguiente Mishnah, la segunda del capítulo. Dice amarla, es decir, le dijo, cuando le da el get a la mujer, Insi shtar hovze, es decir, acepta este documento de deuda. Y él piensa que en realidad es un documento de deuda, no es un get. O shemetzatu meachorab. O que se lo encontró y ella no sabía que era un get. Kor'a veharehu gita. Es decir, lo lee y entonces ahí cuando lo lee, el get se da cuenta que es un get. No get. En ese caso, no es un get para ella. Al llamarla, hay hegitech. Hasta que le dice a ella, este es tu get. Es decir, si le dice, toma, este es un documento de deuda, y ella lo coge, ¿sí? O se lo encuentra que estaba detrás de ella y dice, ¿qué es esto que está aquí? El marido se lo tiró ahí. Dice, ¿qué es esto? Lo mira, lo lee y dice, esto es el get. Dice, va, esto es un get. Ese get no vale. ¿Por qué? Porque cuando le da el get, le tiene que decir, aquí está tu get. Natán Beyada, Vei Yeshna, si se lo puso en la mano y ella está durmiendo, Neorá, y después se despierta, Decorá, y lee, Veareu get, y se da cuenta que es el get. No get, tampoco es un get. Ashigomarla, Hagite, hasta que le diga, este es tu get, incluso que se le dio en la mano. Muy bien, dice la Gemara, que amarle Hegitech, cuando le dice al marido, este es tu get, May have, ¿qué es lo que cambia eso? ¿Por qué es necesario que sea así? Haré, Havela, Teli Gitech, me algabe carca. Es decir, es como que le está diciendo, mira, ahí está tu get, levántalo del suelo. Amar Raba dijo, Raba, Teli Gitech, me algabe carca, lo amar plum. Si le dijo, ahí está tu get, recógelo del suelo, no le dijo nada. Ela, Ema, Sheshelafatu me ajorab. Entonces, ¿qué vamos a ver de aquí? Responde la Gemara, perdón. Dice, al tomar, no digas, Shemetzatome a Jorab, que si lo encontró ella tirado atrás en el suelo, que se entiende, Shematzauto a la Ares, que se entiende que lo encontró en el suelo tirado. Sino, Emma, Sheshalaftu me a Jorab, es decir, que se lo puso en sus prendas detrás de ella, o en su cinturón. Shelafatu Nami, Ha Baina Benatan Beyada. Es decir, pregunta la Gemara. Entonces, Shelafatu, es decir, que se lo colgó, se lo puso así, también. ¿Por qué funcionaría? ¿Qué es lo que es necesario? Nos dice la Torah. Benatán Beyada, hay que dárselo en la mano. Veleca, y aquí no hubo. Entonces responde la Gemara y dice, los hija de Arak la Jarse u Shelafte. Es decir, eh, que él separó
los muslos o lo que sea, y puso ahí entre la ropa. Es decir, que él hizo una acción, ¿sí? Para darle el get. Trae la Gemara una prueba de una bereita. Tania Namiaji, así también se enseñó en una bereita. Amarla le dijo, Kinsish Tarhovze, recibe este documento de deuda. O Sheshelafatu Meajorab, o que se lo enganchó por detrás en el cinturón o algo, que era Atu, lo leyó, Vearehu Get, Vearehu Gita, y se dio cuenta que es el Get. Eno Get, ese Get no es válido. Achiomarla, hasta que le diga, Hagitech, este es tu Get. Libre Rabbi, estas son las palabras de Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Leolam eno get. En realidad nunca es un get. H yitelenu gemena veyachzor veyitenenula. Hasta que el marido lo tome de ahí donde lo dejó y se lo vuelva a dar y le diga, veyomarla, hegite, aquí está tu get. Dejen, y así también vamos a estudiar. Netano beyada vehi yeshena. Es decir, que si se lo puso en la mano y ya está durmiendo, ahora se levantó de Corá y leyó lo que pone en el papel, Arehugitea, y se dio cuenta que era el get, no get, ese get no es válido. Achiomarla, hasta que le diga, este es tu get. Dice Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, no es suficiente. Telenu, Gemena, tiene que tomarlo de vuelta de su mano, Veyachzor vitenenula, y se lo vuelve a dar, Veyomarla, Arehegite, este es tu get. Ahora, dice la cámara, Utsija, necesitamos la vereitá. ¿Sí? Las dos, ¿para qué? Para enseñarnos que hay una discusión entre Rabbi y Rabbi Shimon ben Elazar en dos casos diferentes. De ahí, Itmar, porque si me hubiese dicho que la discusión entre Rabbi y Rabbi Shimon ben Elazar está Beach Kamaita, en lo primero que vimos, que le dijo, toma este documento de deuda, o que se lo puso entre la ropa, de ahí que ama Rabbi, ahí es únicamente donde va a decir Rabbi, Mishum, Debat y Grushe Hi. Es decir, ¿por qué va a decir ahí Rabbi eh, que no es un get hasta que no se lo diga? ¿Por qué Mishum debat y grushe hi? Beotasha en ese momento, Sheigia get leyada, cuando le llega el get a su poder. Ela sheita hasra mira, es decir, el get es un get válido, pero lo único que faltó es que lo diga. Viajó lo marla. Entonces ahora le puede decir. Abal, pero Natan beyada vehi yeshena de lavat y grushe hi, pero si se lo puso en la mano y ella estaba durmiendo, que no puede ser divorciada en ese momento. Entonces, Emma, ahí vamos a decir, modélele Rabbi Shimon ben Elazar, que ahí está de acuerdo Rabbi con Rabbi Shimon ben Elazar. Veí, Itmar, y si me vas a decir Beja, en el final, en el segundo caso que vimos, Beja que ama Rabbi Shimon ben Elazar, ahí donde dijo Rabbi Shimon ben Elazar, que tiene que volver a tomar el get y volver a dárselo. A Beaj, pero aquí cuando está durmiendo, Emma, vamos a decir a lo mejor, modélele Rabbi, que está de acuerdo con Rabbi, y que no necesita volver a dárselos, basta con que se lo diga. Por lo tanto, fija, necesito las dos enseñanzas. Amar Rabba, dijo Rabba, Katab la get, le escribe un get, un etano beyad abda, y se lo dio por medio de su siervo. De su sierva, perdón. Es decir, el siervo de ella, dice, es como su patio de ella, es su posesión. Ahora, Yashen, si el siervo está durmiendo, un meshamarto, hares de get. Es decir, es como un patio que ya está pendiente de lo que ocurre en él. Y si el siervo está despierto, enoget, no es un get. ¿Por qué? De había lejatzer, amishtameret, shelo de data, porque es como un patio que ella no puede controlar. Ella no puede saber lo que está haciendo el siervo en todo momento mientras el siervo está despierto. Pregunta entonces la Gemara. Dice, Yashem, un meshamarto, hares de get. Si está durmiendo y ella sabe dónde está, entonces es un get. Emai, vamos a decir, Hatzer me alejet, que esto es un patio móvil. Hatzer me alejet, locana, y un patio móvil no adquiere. Vejitema, y si me quieres decir Yashem Shane, que si está durmiendo es diferente porque no se mueve. Veja amar Rabba, si dijo Rabba. Koshe ilu me alej locana, todo aquello que si estuviese moviéndose no adquiriría. Omed ve Yoshev, locana, entonces si está parado, no adquiere tampoco. Veilgeta, ¿y cuál es la laja? Bejafut. Solamente, ¿sí? Cuando esa persona, ese siervo, no puede moverse. Entonces ahí,
porque tienen algún tipo de invalidez. Entonces ahí, ese siervo es como un patio fijo y entonces ahí puede adquirir para ella. Siguiente Mishnah. Haitá omedet bereshuta rabim. La mujer estaba en el dominio público. Besdarkola y le tiró el get al suelo. Si cayó Karovla cerca de ella, Megoreshet, queda divorciada. Karovlo, si cayó cerca de él, era Megoreshet, no queda divorciada. Mersa al Mersa, si cayó entre medias, Megoreshet dena Megoreshet. Es decir, duda si está divorciado o no. Ya habíamos visto que para unas cosas se la considera divorciada, para otras no. Vejen, y también es así, Le'inyan Kidushin con respecto a el Kidushin, el compromiso, el casamiento. Es decir, si cogió el anillo y se lo tiró, le dijo Aread Mekudeshet. Si cayó cerca de ella, Mekudeshet. Si cayó cerca de él, no Mekudeshet. Si cayó entre medias, Safek, duda. Vejen Le'inyan Job. Lo mismo ocurre con una deuda. Le tiró el documento de deuda. Amarlo Baal Jobó, le dijo el dueño de la deuda al que pidió prestado, Zerokli, Jovi, tírame mi deuda o el dinero para cobrar, para que me pagues mi deuda. Useracolo y se lo tiró en el dominio público y se perdió. Sí cayó cerca Karov le Malvé, Zahá Malvé. Si cayó cerca del prestamista, se lo queda el prestamista. Karovla lo ve si cayó cerca del prestatario, ¿sí? Todavía lo ve Hayab, todavía no pagó su deuda. Mersa al Mersa, si cayó entre medias, Shenehem y Ajaloku, los dos se van a dividir el dinero. Dice la Gemara, esto era la Mishnah, ahora dice la Gemara, Eji dame Karovla, Eji dame Karovlo. ¿Qué quiere decir cerca de él? ¿O qué quiere decir cerca de ella? ¿Cuánto es la distancia cerca de él y cuánto es la distancia cerca de ella? Amar Rab, dijo Rab, Arba Amotchela, Zeu Karovla, eso significa que está cerca de ella, a 4 amot de ella, 2 metros. Arba Amotchelo, a 2 metros de él, Zeu Karovlo, eso significa que está cerca de él. Ejidami Mexal Mexa, ¿cómo es entonces a medias? Amar Rab Shmuel bar Rabishak, dijo Rab Shmuel bar Rabishak, que con Shayushenehem Obdim Bearba Amot, es decir, cuando los dos están en menos de 4 amot de distancia. Es decir, mis 2 metros y sus 2 metros coinciden. Entonces ahí es a medias. Entonces pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué si los dos están en el mismo espacio? Es Mersal, es a la mitad. Fíjate quién llegó primero. El primero que llegó a ese lugar fue adquirido por él. Entonces, ¿por qué me vas a decir que el otro que llegó después también son sus 4 amot? Vejitema, y si me quieres decir de Atu Tarbayu Beja de Adá, de que llegaron los dos juntos, Hayef Shar, Tamsem. Es decir, no se puede asegurar quién llegó primero. El Amar Ravkana, entonces dijo Ravkana, ajá, aquí de qué estamos hablando cuando decimos a medias. Vejet Amot, Metzumzamot, Askina, estamos hablando de 8 amot pegados. Es decir, yo estoy aquí, pasan 4 amot, y de aquí, donde terminan mis 4 amot, empiezan los 4 amot del otro, y ahí son 8 amot que nos separan al uno al otro 4 amot exactos. Y entonces, en esta situación en la que están separados por 8 amot, de get yotze me arba amot shelo, le arba amot shela, y el get pasa de los 4 amot de él a los 4 amot de ella. Entonces, ¿qué encontramos? Shehelek Ehad Shelaget Munach Berreshutó, que una parte del get quedó todavía en su dominio y una parte quedó en el dominio de ella. Es decir, en esa frontera de 4 amot terminan aquí y 4 amot empiezan aquí, cayó el get en medio. Entonces, hay una parte del get que está donde él y una parte del get que está donde ella. Pregunta entonces la cámara, Beja Agid Gabe Kashur Elab Bemixat. Mientras siga estando un poco unido a él, el get sigue siendo de él. Ela, entonces, Rabba de Tarbayo. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos. Ajá, en nuestra Mishnah, cuando dice en la mitad, sí que es Megureshet y no Megureshet. Beshte, Kite, Edim, Askinan, estamos hablando de otro caso, que hay 2 parejas de testigos. Hat, una pareja dice Omeret Karovlo, cayó cerca de él. Vejad, Omeret Karovla, y la otra pareja dice cayó cerca de ella.
Y como tenemos los dos testimonios y los dos testimonios son válidos, tenemos un safek, tenemos una duda, por lo tanto, tenemos dudas si está divorciada. Safek Megureshet. Rabbi Yohanan dice, Karov la Shaninu. Es decir, nosotros estudiamos en la Mishnah que si cayó cerca de ella, en Hakamana Betojar Baamochela, no quiere decir que cayó dentro de los 4 amos de ella. Ella, sino que también se entiende que si el get cayó más cerca de ella de lo que cayó de él, Afilu me ama, incluso si cayó a 50 metros de ella y a 51 metros de él, el get se considera cerca de ella. De Karov Shelo Shaninu, y lo que dijimos cerca de él, Afilu me ama, incluso si son 100 amot, 50 metros, cayó a 50 metros de él y a 52 metros de ella, se considera que está cerca de él. Entonces, gírame Mersa. ¿Cómo sería entonces a medias? A mitad de camino entre él y ella. Amar Rav Shaman Bar Abba, dijo Rav Shaman Bar Abba, le didi me farshe le mine de Rabbi Yohanan. A mí me explicó Rabbi Yohanan los 3 casos que están en la Mishnah. Es decir, que la cercanía a él o a ella no depende de la distancia hacia él o hacia ella, sino imhu yahol le shomro veí en ayehol le shomro. ¿Qué significa cerca de él? Que él lo va a poder vigilar o que ella lo va a poder vigilar. Eso significa que está cerca de él o de ella. Y yehol le shomro veú en ayehol le shomro, es decir, perdón, repetimos. Hu yahol le shomro veí en ayehol le shomro. Si él puede vigilarlo, pero ella no puede vigilarlo. Esto se llama que cayó cerca de él. Ella puede vigilarlo, pero él no puede vigilarlo. Se llama que está cerca de ella. Zeu Karovla. Ahora, Shenehem y Yaholin lo. Si los dos pueden vigilarlo, o Shenehem en Yaholim, o que ninguno de los dos puede vigilarlo, Zeu Mersa al Mersa. Eso se llama que está entre medias. Amrua Rabanan Kame de Rabbi Yohanan. Dijeron los sabios delante de Rabbi Yohanan. Esta explicación que acabamos de traer. Dice, Shimshe de Rabbi Yohanan Haji. Shekach Amar Gam Rabbi Yonatan, que así también dijo Rabbi Yonatan, que subió de Babel a la tierra de Israel. Amar dijo sobre esto Rabbi Yohanan, Yad'in Javrin Bablae Lefirush Mi Hai Ta'ama. ¿Acaso saben nuestros amigos de Babel explicar buenas explicaciones sobre esto? O sea, una explicación tan buena como esta. Tanya Namiaji. Así también se enseña en una breita. Rabbi Eliezer, Omer dijo Rabbi Eliezer, Kosheu Karov lo, Milo, todo aquello que esté más cerca de ella que de él. Uba Kelev unetalo, y viene un perro y se lo llevó. Ena Megoreshet, ella no queda divorciada. Entonces, a priori deberíamos preguntarnos, ¿por qué? Ena Megoreshet, ¿por qué no queda divorciada? Kolegi, Tintre Betesil, ¿por qué? Porque en realidad ella tiene que cuidarlo. Haré, Vejare, y vemos aquí que cuando llegó el momento, después de que cayó el get ahí, más cercano a él, jala get, recae el get, incluso que después se perdió o se quemó, debería ser válido. Era la baja y quemar. Entonces así no es como dijo. Kol, Shekarov, Lamilo, siempre que el get cae más cerca de ella que de él, Veilu Bakele Bonetalo, y si vino un perro y se lo llevó, de Uyajol le sombró, y ahora vino el perro lo movió y lo dejó en un lugar donde el marido puede vigilarlo, Vejiena y el sombro, y ella no puede vigilarlo, en Amegoreshet, es decir, que cambió el escenario. Cuando el get cayó estaba más cerca de ella, pero cuando vino el perro y lo movió hacia donde está él, y ahora él puede vigilarlo y cuidarlo, entonces se considera que está más cerca de él. Amarle Shmuel le Rabiudá, le dijo Shmuel a Rabiudá, Shinena, es decir, alumno avispado, ¿sí? Alumno picante. ¿Sí? ¿Qué dijo la Mishnah? Karovla, si cayó cerca de ella, que queda divorciada, que de shetashuach betitelenu, es decir, que se pueda encorvar y tomarlo el get. Y de todas formas, af sheminadin bekahi megureshet, a pesar de que a priori así es como ella queda divorciada. Shezeo Adim Mishnah, que es lo que nos está diciendo la Mishnah. Vead lota avida uvda
ademate gita aleyada, y tú no hiciste ninguna acción hasta que llegó el get a su mano. Entonces Amarle le dijo Rav Mordejai a Rabashi, Hava uvda aji, es decir, el marido ya hizo una acción, ¿qué hizo? Tiró el get y cayó cerca de ella. Y después murió el marido, por ejemplo, y no tenía hijos. Velos amhu al din a Mishnah, y no nos apoyamos sobre la ley de la Mishnah, de decir que ella está divorciada. El agazru, sino que decretaron, ajushelo halaget, que a lo mejor no recayó el get. Benizah es de kuka le yibum, que a lo mejor necesita hacer yibum. Isrujeha halitza, y por lo tanto le obligaron a esta mujer a hacer halitza. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vejen le iñan kidushin, que lo mismo de si cae cerca de él o de ella, ocurre con los kidushin. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan, esa ley, que si cayó el get cerca de ella, es decir, que ella puede cuidarlo, se considera como que le llegó a su mano. Le gitin amru, lo dijeron solamente para los gitin, para el divorcio. Velo le da barajer, y no para otra cosa. Entonces viene a preguntar ahora, y dice, Itibe, Rabbi Abba le Rabasi, le preguntó Rabbi Abba Rabasi, Vejen le iñan kidushin, vimos en la Mishnah que dice, y también para los kidushin. Dice, Shaniata, ahí es diferente. ¿Por qué? Tichtiv, veyatzea, vehayetá. Es decir, en cuanto yesh, sheyesh, leashvot, se puede equiparar las leyes de Kiddushin con las leyes de Gitin, de los divorcios. ¿Por qué? Porque en la parashá del divorcio dice, y saldrá y será para otro hombre. Y unió la Torá, el salir, con el ser para otro hombre. Entonces, igual que para los Kiddushin sirve tirar el get y que caiga cerca de ella, también para el Kiddushin sirve tirar el anillo que caiga cerca de ella. Y Tibe preguntó Rabiaba a Rabbi Yassi, a Job, ¿qué más vimos en la Mishnah? Que no solamente eso, también dice con respecto a las deudas. Viene la persona a pagar su deuda, le tira las monedas al otro. Si cae cerca del otro, pagó. Si no cae cerca del otro, no pagó. Entonces, ¿qué dice? Dice Zerokli Jovi, ¿sí? Le dijo el prestamista, el prestatario, tírame tu deuda. Useracolo se la tiró. Karov le malvé si cayó cerca del prestamista, Zaha lo ve. El prestatario quedó libre de la deuda. Karov la lo ve si cayó cerca del prestatario, el prestamista, el prestatario todavía le debe el dinero. Si cayó entre medias, se dividen. Entonces, ahora, tú me dijiste que no es para ninguna otra cosa. Solamente lo de tirar funciona para Gitín. Y ya vimos que Gitín y Kiddushin son lo mismo. Ahora, ¿por qué la Mishnah me dice también para las deudas? Explica Rabasi y responde y dice, ajá, Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? De Amarle le dijo el prestamista al prestatario, Zerogli Jovi Betipater, tírame la deuda y queda libre. Entonces ahí se lo está diciendo claramente. Pregunta entonces la cámara, ya, dice sí. Maile membra, ¿qué es lo que yo voy a decir? Es decir, que nuestra Mishnah está hablando que quedó libre porque explícitamente el prestatario le dijo, tíramelo. Responde la cámara y dice, Lotzrija, es decir, estamos hablando aquí de qué caso. Yo lo amarlo meforash, que no le dijo claramente, tírame. Él, sino que le dijo, de amarle, Zerogli Jovi Betorat Gitin, tírame mi deuda como si fuese un get. Que igual que funciona para el get, que funcione también para tu deuda. Me perdí, perdón. Que Torat get. Aquí. Vakati Maile Membra. Y todavía, ¿qué novedad vamos a traer aquí? A desde que Ilu, Hamalbe, esto es como si fuese que el prestamista, que Shamarti Leja, Zerokli Jovi, Betorat Gitin, perdón, Vakati le Membra. Todavía podemos preguntarnos cuál es la novedad. Desde que Ilu amarlo es como si le hubiese dicho que le tire para quedar libre. Responde la cámara y dice, Maude tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Matze, Marle le podía haber dicho el prestamista al prestatario cuando te dije, tírame la deuda como si fuese un get. Meshate ani beja, te estaba tomando el pelo. ¿Cómo va a ser una deuda un get?
Entonces, Kamash Malan, por eso viene la Mishnah y nos enseña que no, que si ya lo dijiste y te lo tiró, pues ya no puede ser una broma, ahora tiene que ser de verdad. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Get beyada shija. El que le da a su esposa un get en la mano, lo aprieta en la mano y ella tira de él, ¿sí? Y el hilo que hay en el get todavía está en la mano de él, y mi hijo le natcó ula bioeslo. Si él puede tirar de ese hilo y llevárselo con él, en la Megoreshet, no queda divorciada. Veimlab, y si no, Megoreshet, ella está divorciada. Mai mashma, mai ta'ama, ¿cuál es el motivo? Bainan keritut, es decir, hace falta el get, es lo que se llama una keritut. Keritut quiere decir que tiene que haber una desconexión, tiene que haber un corte. Veleca, y aquí no hubo un corte porque sigue el hilo uniéndolo a los dos. Amar la viuda, dijo la viuda, Aitaya da asuya que catafras. Es decir, vamos a ver lo que es el catapras un momento. Es decir, catapras, aquí explica, Rashi que explica, dice, catapras es que tiene la mano abierta, pero inclinada hacia la tierra, hacia el suelo. ¿Qué quiere decir? Que aunque el get llega a la mano, ¿qué le va a pasar? Se va a caer. Dice, Haitaya da a su catafras, use la cola, se lo tiró. Veafalpiche guía get le da, a pesar de que llegó el get a su mano, en la Megoreshet no está divorciada. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en la mano, se va a caer. Pregunta entonces la Gemara, Emay, ¿por qué no está divorciada? También si cayó el get inmediatamente de su mano. Kinapil bearba modida. Canapil, cuando se caiga, ¿dónde va a caer? Dentro de los 4 amos de la mujer. ¿Sí? Entonces responde la Gemara, dice aquello que dijo la viuda que no es Megureshet, y es cuando, Bedelonach, es decir, cuando no se posó al caer en la tierra, sino que cayó de su mano y se empezó a volar, se lo llevó el viento, o se quemó, o le pasó algo. Por eso dice que no es Megoreshet. Pregunta por último la Gemara. ¿Sí? También si no llegó a tierra, haré allá va a vir arbamotea. Ese documento estuvo en su espacio de 4 amot, en su atmósfera de 4 amot alrededor de ella. Betigaresh me avira de arbamot, que quede divorciada, por su espacio alrededor de 4 amot. Tipshot respondió, ¿sí? Así. De Bae Rabbi Elazar. ¿Sí? De aquello que dijo Rabbi Elazar trajimos la respuesta. ¿Qué dijo Rabbi Elazar? Se preguntó, Arba Amot Shamru, esos 4 Amot que dijeron que pertenecen a la persona a su alrededor, ¿es la en Avir o en la en Avir? ¿También incluye el aire alrededor o no? Tifshot, de en la en Avir. Y aquí respondió Rabbi Elazar que no incluye el aire. Y entonces aquí estamos diciendo según ese punto de vista. Entonces responde la Gemara y dice, en realidad, vamos a decir que los 4 Amot sí que tienen el aire a su alrededor. Y aquello que dijo la viuda, que no es Megureshet, ¿de qué estamos hablando aquí? De Omedet al Gav Nahar, que está ella sobre el borde de un río, o en un bote, sobre un río. Y entonces, Sheim y Paul, que si cae, el get se va a caer al río, de que con Z, y de esa manera, Gam Avir Eno con ella. También el aire que está a su alrededor no adquiere para ella. ¿Por qué? De Meikara Leibut cae. Porque ya antes de que empezase a caer hacia el suelo, ya sabíamos que se iba a echar a perder ese get, y por lo tanto, ese get no va a funcionar para ella. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Hisku Veimsu.